Señor les bendiga, hermanos. Pero Dios es bueno, amén, en gran manera bueno. Y si algo hemos aprendido a lo largo de este tiempo, este año, es que debemos estar preparados, ¿cierto? Entonces, cuando no se aterre cuando el pastor Marden venga y le diga, usted predica el domingo. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados. Y si llevamos tantos años predicando, diciéndole a Cristo que nuestras vidas es para Él, para servirle, para ponerlas delante de Él, entonces cuando llegue ese día, simplemente debemos sujetarnos y decir sí. ¿Sabe que yo he aprendido, mi hermano? Antes yo decía, no, y yo oraba para que no me fueran a decir a mí. Yo oraba, y yo decía, Señor, yo no. Pero yo he aprendido este año que ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que prediquemos la palabra. Y si nos da temor hacerlo aquí delante de ustedes, entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cierto? Entonces no debemos estar preparados. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque es a través de tu Santo Espíritu que nos empoderas, nos llenas y nos das gozo, nos das paz y nos das libertad, Señor. Gracias, porque podemos contar con la presencia, con el apoyo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, porque nos aferramos a esa palabra que tú diste, Señor, que no nos dejabas solos, que enviarías ese consolador, ese ayudador, esa fortaleza que es el Espíritu Santo, Padre. Y en esta mañana clamamos para que ese mover del Espíritu Santo sea en esta mañana, en este lugar. Que seas tú, Espíritu Santo, quien sople ese viento en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que el poder de la palabra pueda llenar nuestras vidas y podamos entender, Padre, lo que tú tienes a través de la palabra en esta mañana, Señor. Que podamos discernir en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra alma, que aún nuestro cuerpo pueda discernir, Señor, lo que tú tienes a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Toma cada vida de mi hermano presente en este lugar, Señor. Toma sus corazones, sus mentes, toma sus cuerpos, Señor. Que ellos estén preparados, Padre, para la palabra que tú traes en esta mañana, Señor. Yo solamente soy ese canal, Padre. Tú eres quien vas a hablar a través de tu Espíritu Santo, Padre, y vas a revelar lo que tú tienes en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito que vayamos a Lucas 4. Lucas 4, verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares. Amén. Jesús acababa de exponer el propósito de su primera venida en Nazaret, pero allí no le creyeron. Jesús iba a Nazaret, expuso allí la palabra, pero allí no, como que no le pusieron mucha atención, ¿cierto? Recuerdan que él dijo que nadie era profeta en su propia tierra, ¿cierto?
Pero él no dijo, no, esto no fue para mí, Dios. Como que perdimos la avenida, Dios. Padre, no, mejor me muero y ya, y me voy, esto no fue para mí. No, no. Y se fue a otro lugar. Y allí, en Capernaum, dice que Jesús acababa de exponer el propósito de su primera venida en Nazaret, pero allí no le creyeron. Pero como no le creyeron, él se fue, ¿cierto? Se fue a otro lugar. Dice, Jesús comienza a demostrar con su autoridad espiritual que su declaración de propósito era verdadera. Allí en Capernaum empieza Jesús su ministerio, a demostrar con autoridad a qué lo había mandado el Padre. Vamos a ver en esta mañana la autoridad espiritual. Vamos a ver Jesús, nuestro modelo de autoridad. ¿Qué mejor modelo, cierto? ¿Qué mejor modelo que Jesús? ¿Qué mejor modelo tenemos de autoridad, de sujeción que Jesús? De obediencia que Jesús, ¿cierto? Ese es nuestro mejor modelo. Se sujetó con autoridad y con obediencia. Dice la palabra que leía ahorita Oscar, y se sujetó hasta la muerte. Imagínense en ese referente que tenemos nosotros. Así nomás. Y no fue así, bueno, sí, le dio una enfermedad y pum, se murió. No. O le dio un infarto y pum, se murió. No. Y obedeció hasta que se murió. Y se sujetó hasta que le dio un infarto y se fue. No. Bueno, es nuestro modelo de autoridad, obediencia y sujeción hasta la muerte. Muerte de cruz. Ese es Jesús. Vamos a ver ese modelo de Jesús de autoridad en esta mañana. Primer punto, versículo 31 y 32. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, él no iba y leía la palabra y, ¿será que sí les digo? ¿Será que no les digo? ¿Y si me pegan? ¿Y si me abofetean? ¿Y si me lanzan una piedra de por allá? No. Él se paró con autoridad, sabiendo a qué había llegado, teniendo claro su propósito, hermanos. A nosotros a veces nos da temores. ¿Por qué? Porque no tenemos claro el propósito. A veces temblamos de temores. ¿Por qué? Porque no tenemos claro el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. No tenemos claro, a veces temblamos para hablarle a nuestra familia porque no hemos entendido realmente el propósito que Dios tiene. Pero Jesús, allí en Capernaum, ese día, cuando entró a la sinagoga, tenía claro cuál era el propósito, a qué Dios lo había mandado. Él tenía claro, él no dudaba en su corazón. Él no dudó en su corazón. ¿Por qué no dudó? Porque tenía claro el propósito por el cual el Padre le había enviado. Cuando tenemos claro ese propósito, mi hermano, no vamos a temblar y vamos a poder salir y predicar la palabra sin temor ni temblor, sino con autoridad, como lo hizo Jesús. Jesús, la autoridad espiritual depende de una comunión profunda con las Escrituras. ¿De qué depende una comunión? ¿De qué depende una autoridad espiritual? De las Escrituras. Depende de cuánto tiempo está pasando usted con las Escrituras. Para tener una autoridad espiritual depende cuánto tiempo estoy pasando yo en esa conversación de tú a tú con Dios, de las Escrituras. ¿Cuánto tiempo estoy pasando yo allí escuchando la voz de Dios? ¿Recuerdan, mis hermanos, que escuchamos la voz de Dios cada vez que leemos las Escrituras? Y que Él nos escucha a nosotros cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos, cuando vamos a orar, ¿cierto? Entonces, esa autoridad la ganamos cuando vamos a las Escrituras. Jesús habla con autoridad porque obedecía las Escrituras. O sea, Jesús no solo
No solo estaba allí, tenía claro su propósito, a qué había venido. No, Jesús iba y pasaba tiempo en las escrituras. Si bien recuerdan, cuando leemos allí dice que él en la mañana madrugaba y se iba a orar. En las noches llegaba bien cansado de predicar la palabra, pero dice que se apartaba a orar y quizás también en ese tiempo a leer las escrituras, ¿cierto? Entonces él tenía esa comunión constante, constante, constante. Y al tener comunión ganaba, mientras tenía comunión ganaba autoridad, ¿cierto? Mientras tenía esa comunión con las escrituras. La autoridad espiritual depende de una comunión profunda con las escrituras. Jesús habla con autoridad porque obedecía las escrituras. Obedecía las escrituras. Eso nos cuesta, ¿cierto? Someternos y obedecer cuesta, ¿cierto? Nos cuesta, mis hermanos. Y no es poquito, nos cuesta mucho someternos, obedecerla. Obedecer las escrituras cuesta, mi hermano, pero debemos hacerlo, debemos someternos si queremos llegar a la autoridad que Jesús nos enseñó, a poder ejercer esa autoridad, porque dice que Él nos dio autoridad a nosotros. Él no la dio, pero nosotros no la hemos podido poner a actuar realmente. ¿Por qué? Porque no nos hemos sometido ni hemos obedecido realmente la palabra. Por eso esa autoridad aún no ha florecido como Jesús quiere que florezcan nuestras vidas. ¿Sí ve? Entonces debemos, como Jesús es nuestro referente, como Jesús es ese modelo, debemos escudriñar las escrituras, pero debemos someternos a las escrituras, debemos sujetarnos a las escrituras. Jesús fue superior en su conocimiento de las escrituras a los maestros de su tiempo. ¿Fue o no fue superior? Jesús fue superior. Dice la palabra que desde cuando fueron con sus padres, dice que él se quedó. Cuando era niño, ¿cierto? Él se quedó. ¿Y dónde se quedó? ¿Jugando bolas, jugando tapas, jugando llantas con los compañeros? No, ¿cierto que no? Él no se quedó allí, no, es que está allí los amigos jugando llantas y me entretuve con ellos jugando bolas. Yo jugué bolas. Jesús no. Jesús se quedó allá, ¿cuánto tiempo? 3 días. ¿Con quién? Con los maestros de la ley. Y ellos se admiraban, ¿cierto? Porque aún desde su niñez era mayor el conocimiento que él tenía de la palabra, de las escrituras. Por eso era que le tenían como rabia, ¿cierto? Por eso desde niño, ¿de qué? ¿De qué las cree? ¿Te las pica de qué o qué? Viene, sábelo todo, pues va a venir a enseñarnos, ¿cierto? Pero era que Jesús desde niño sabía a qué era que había venido, ¿cierto? Y él tenía claro eso. Entonces, cuando tenemos claro esto, crecemos en conocimiento. Nos interesa buscar, crecer, buscar, no nos quedamos ahí. Siempre queremos crecer y crecer y crecer en ese conocimiento. Amén. Jesús tenía autoridad en la palabra porque se sujetaba a la autoridad delegada. ¿Por qué tenía Jesús autoridad? Porque se sujetaba. Él sabía que conocía las escrituras de su primer punto hasta su último, ¿cierto? Conocía las escrituras. Pero aún así Jesús se sujetó a los maestros en ese tiempo, ¿cierto? A los que estaban en las sinagogas, a los maestros, a los que tenían autoridad allí, él se sujetó. Él no se la saltó, no, yo sé más que usted, entonces no me venga usted a mandar a mí. No, él se sujetó. Hoy en día nosotros ¿a quién nos debemos sujetar? Al pastor que tenemos en la iglesia. Nos debemos sujetar a él, obedecerle a él. ¿Sí ve? A pesar de que los rabinos y estas personas allí que eran estudiadas y que eran unos maestros de la ley, se equivocaban mucho, ¿cierto?
Pero Jesús no dijo, no, yo que me voy a sujetar a este si este no sabe nada. No, Jesús se sometió. Yo me imagino a Jesús allí cuando veía que esos maestros, esos rabinos se equivocaban y hacían tantas barbaridades. Yo me lo imagino que lo único que hacía era orar. Orar. ¿Para qué? Para que el Señor quitara la venda que había en esas personas que eran las autoridades. Y eso nos manda Jesús, eso nos manda Dios en la palabra, que debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos orar por ellos, por los que están ahí más arribita de nosotros, ¿cierto? Porque nos debemos sujetar a ellos. Y a veces nos cuesta, hermanos, sujetarnos. A veces nos cuesta y lo único que hacemos es criticar al que está allá y no nos sujetamos. Pero Jesús, aún con su conocimiento, Jesús, aún sabiendo quién era Él, Jesús se sujetó. A pesar de, sin importar qué, Jesús se sometió. Porque Dios tenía claro quién era Él. Jesús tenía claro a quién era que sí en realidad estaba obedeciendo, que era el Padre. Así los rabinos, así los maestros de la ley se equivocaran, Él sabía que Dios el Padre no se había equivocado enviándolo. Entonces Él no tuvo problema en sujetarse, en obedecer. No tuvo ningún problema en obedecer. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos claro quiénes somos, para dónde vamos y dónde es que vamos a llegar, no tenemos ese problema de si este se equivocó o no se equivocó. Porque tenemos claro que Dios el Padre no se ha equivocado. Amén. Jesús estaba enseñando y predicando, cumpliendo así su propósito declarado. Jesús se dedicó a enseñar, a predicar, porque tenía claro que ese era su propósito. Por eso Él no tuvo ningún problema en sujetarse. Por eso Él no tuvo ningún problema en obedecer. Vea Jesús que usted acá no puede predicar. Listo. Se iba para los pueblos, para las fincas, para las veredas, a predicar. ¿Cierto? Listo, allá no puedo, está bien, ahí no puedo, pero no se quedó, se iba a otro lugar. ¿Sí ve? Que allá lo estaban murmurando y que allá estaban esto, listo, no me meto allá, me voy por otro lado. Sabía que ya no lo podía hacer, no lo hacía, se iba para otro lado. Obedecía, pero sin dejar a un lado el propósito y sin olvidarse que tenía que sujetarse a las leyes terrenales, que en ese caso eran los rabinos y los maestros de la ley. Amén. Entonces en este primer punto vemos que Jesús, a pesar de que tenía más conocimiento que los maestros de la ley, se sujetó. Que tenía más conocimiento que ellos. Que Jesús se sujetó y obedeció a los que tenía que obedecer ahí sin importar qué, sin importar quiénes fueran. Él simplemente se sujetó y obedeció. Y eso es lo que Él nos enseña en esta mañana, mis hermanos. Para llegar a tener esa autoridad debemos sujetarnos y obedecer. Sujetarnos y obedecer. A veces debemos callar. ¿No nos gusta? Nos quedamos callados y mejor oramos. Amén. ¿Cierto? Segundo punto. La autoridad espiritual depende de la identidad en Cristo. La autoridad espiritual depende de la identidad que tenemos en Cristo. Si en el primer punto, para tener autoridad debemos sujetarnos y obedecer, acá en el segundo punto, para tener esa autoridad depende de ¿qué? De mi identidad en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué he aprendido yo en Cristo a lo largo de todos estos años? ¿Tengo claro quién soy? ¿Tengo claro quién soy en Cristo?
A veces nos olvidamos que nosotros no somos de este mundo. Dice que somos extranjeros y que pertenecemos ¿es a dónde? Al reino de los cielos. O sea, nosotros acá tenemos es como visa, nos dejan estar acá, ¿cierto? Pero realmente somos y pertenecemos al reino de los cielos. Aquí solamente estamos pasando, estamos paseando, como los que piden visa acá y se van para Estados Unidos a pasear, pero son de Colombia. Nosotros nos dieron permiso de venir a la tierra a cumplir un propósito, pero somos realmente ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y qué se mueve en el reino de los cielos? Es el poder de Dios, la autoridad de Dios, el gozo de Dios, la fortaleza de Dios. Donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, solo hay gozo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos clara esa identidad. ¿Quiénes somos? Estamos aquí, sí, en la tierra de paso, cumpliendo un propósito de Dios, que Él nos creó por amor, pero estamos acá para cumplir un propósito y Él nos dio una misión. Y para cumplir esa misión tenemos que tener autoridad. Para cumplir esa misión tenemos que tener autoridad espiritual. Y para esa autoridad tenerla y que se haga realidad en nuestras vidas, tenemos que tener claro quiénes somos en Cristo Jesús. Versículo 33 y 35 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? Eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate, cállate. ¿A Jesús le dio miedo cuando lo descubrieron? No. Jesús se paró y con autoridad le dijo: cállese, sin miedo. Sabía a quién se estaba enfrentando, pero también él sabía quién era él y quién lo había enviado. ¿Es autoridad o no? ¿Quiere usted, mi hermano, tener esa autoridad en esta mañana? ¿Quieren ustedes tener esa autoridad en esta mañana, mi hermano? Que sin miedo podamos entender y decirle: cállese, porque usted no va a venir a sabotear el propósito que mi Padre me mandó a hacer. No, no, no. Yo sé que usted me conoce, por eso se calla. Y lo mandó a callar y dice que el demonio inmediatamente salió y se fue. Eso es autoridad, mi hermano. Eso es autoridad. Autoridad no es que le dijeron que usted venga a orar por fulano que están de mano y dice: ay, ¿por qué a mí? No, vaya, díganle a la pastora. No, es que yo no. No, vaya, vea, yo le digo: llévelo a la pastora. Llévelo, que ella sí. No, mis hermanos. Dios quiere, Jesús quiere que todos tengamos esa autoridad, porque Él nos la dio. Él nos la dio a nosotros también. Y Él nos dio ese poder de poder decirle: se calla y se va. Lo suelta. De poder decirle a la enfermedad: me dejas. La deja. Nosotros tenemos también esa autoridad. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde hemos fallado? Que no hemos podido coger esa autoridad y pararnos con la frente en alto, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y hablar con esa autoridad que Jesús nos dio. Porque es que Él nos la dio. Él nos la dio. Y la hemos dejado perder a lo largo de todos estos años. Y los años van llegando, y nos vamos quedando sin fuerza para hablarle al demonio. ¿Sí ve? Y la autoridad de Dios ahí, la autoridad de Jesús ahí, porque Él no la dio.
Pero es como si tenemos un vestido colgado bonito y elegante en el closet y no nos lo ponemos. Allá está. Y lo sobamos y lo sobamos y lo enchuspamos para que no se nos ponga amarilloso. Ay, de pronto lo vemos amarilloso, lo sacamos, le damos una lavadita con jabón Rey y lo secamos así bien bonito y lo volvemos a guardar. Así tenemos la autoridad que Dios nos dio, allá guardadita. ¿Por qué? Porque no nos hemos sujetado. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido realmente. ¿Por qué? Porque tenemos pereza de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque nos da pereza, llegamos cansados y no oramos. Pero la autoridad de Jesús sigue allá en el closet colgada. Él no la dio a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si Jesús fuese modelo, lo estamos dejando pasar. Ah, sí. Jesús es nuestro modelo de autoridad. Y pasan 5 años y nos vuelven a hablar de la autoridad. Ah, sí. Jesús es autoridad. ¿Y qué ha pasado? Y afuera, los demonios haciendo fiesta. Y nosotros con la autoridad que Dios nos dio colgada en el closet. Allí guardadita. ¿Cierto? Jesús reprende el demonio por su autoridad. Nosotros reprendemos por la autoridad de Jesús. Jesús lo reprendió y le dijo, cállese, porque él tenía la autoridad. Pero como les decía, él nos dio a nosotros esa autoridad. Y nosotros lo podemos hacer en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el nombre de ese Jesús que se sometió hasta la muerte por amor, por obediencia a Dios, por amor a nosotros, porque nos compró. Él nos dio su autoridad. Él nos la dio. Él nos dio esa autoridad, hermanos. Vamos a hacer uso de ella. Jesús sufrió todo lo que quizás nosotros hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas: tristeza, alegría, decepción, engaños. Él lo sufrió también. Entonces no digamos, no es que Jesús era el más, no es que él era el Hijo de Dios. Por eso él tenía la autoridad y por eso él no le daba miedo. Por eso a él no le daba miedo, porque era Jesús el Hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos esos hijos que Dios adoptó a través de la sangre del Cordero. Somos esos hijos que Dios nos adoptó a través de la sangre de ¿quién? De Jesús. ¿Tenemos la autoridad o no? ¿La autoridad de Jesús es de nosotros o no? Amén, la tenemos porque Él no la dio, Él no la regaló. Él dijo, aquí está, hagan uso de ella, tómela. Pero es una decisión que debo tomar yo. No me la pueden venir a imponer. Es como ese vestido que está allá, como les decía. Si yo no tomo la decisión y me lo pongo, el vestido se queda ahí. Así es la autoridad que Jesús nos dio. Ahí está. Sabemos que está ahí, ¿sí? Sabemos que está ahí. Pero para que esa autoridad obre, ¿qué debemos hacer? Ponérnosla. Vestirnos con la armadura de Dios. Vestirnos con su armadura y salir con su armadura a las calles. Salir con su armadura y presentarse usted frente a su familia y decirle con autoridad que si no creen en el Señor Jesucristo, al infierno, sin temor, porque Dios nos dio la autoridad de hablar y de predicar, ¿cierto? Pero, mis hermanos, debemos de hacerlo, debemos sujetarnos, debemos obedecer. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Ese referente de nosotros es Jesús. Y Él lo hizo así. Él no se saltó. Como sabía, entonces Él se saltó y se sujetó. Y como se sujetó, entonces Él se saltó y reprendió. No.
Él nos enseñó cómo irlo haciendo paso a paso, paso a paso, paso a paso. Nos lo enseñó. Y ahí está. Tomémoslo, hermanos. Tomemos esa autoridad. Hagámosla efectiva en nuestras vidas. Hagámosla efectiva en nuestras vidas. No dejemos que siga pasando el tiempo, los días, los años, y sigamos dejando la autoridad que Dios nos dio guardada, allá perdiéndose. ¿Qué puede pensar Jesús, Dios de nosotros, cuando Él mira y nos ve? ¿Se va a agradar de nosotros viéndonos allá, haciéndonos los de la oreja mocha y la autoridad guardada? Esa autoridad que Él nos dio guardada. Él no se va a agradar, ¿cierto? Ni se va a sentir muy feliz, ¿cierto que no? No. Entonces, si queremos agradarle, si queremos agradar al Padre, si queremos agradar a Jesús, si queremos hacerle sentir que valió la pena que viniera, cojamos la autoridad. Él nos enseñó cómo hacerla, cómo hacerlo. Él nos enseñó. El paso a paso está en la palabra. Por eso hay que escudriñarla. Ahí está el paso a paso. Cómo ejercer la autoridad. Cómo tener conocimiento. Cómo sujetarnos. ¿Cierto? Ahí está el paso a paso. Debemos de ir a Él. En Cristo solo tendrá autoridad espiritual cuando tenga comunión con la palabra. En Cristo solo vamos a tener esa autoridad cuando realmente, mis hermanos, tengamos esa comunión íntima, ese tiempo íntimo con la palabra. Allí vamos a poder encontrar cómo realmente ejercer esa autoridad espiritual. Cuando vayamos a la palabra y nos sentemos y nos dediquemos a estudiarla, a escudriñarla, a mirarla, a memorizarla, a llevarla en lo más profundo de nuestro corazón, allí vamos a entender esa autoridad que Jesús nos dio. Allí vamos a entender cómo ponerla a actuar. Allí vamos a entender en qué momento la podemos poner a actuar, en qué momento ejercemos esa autoridad. Porque el hecho de que tengamos la autoridad de Jesús no es que vamos a ir por toda parte, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. No, cuando vamos a la palabra vamos a entender en qué momento tenemos que poner a actuar esa autoridad de Jesús. Pero cuando tengamos el conocimiento de la palabra. Un cristiano tendrá autoridad espiritual cuando esté en obediencia, sujeción a Dios y en la iglesia. Así como Jesús se sometió a los estudiosos de la ley, a la ley en esa época, así nosotros debemos sujetarnos a la ley del momento, a las autoridades del momento, a nuestros pastores, a la ley de afuera, a los alcaldes, ¿cierto? Pero en este caso, para tener esa autoridad espiritual debemos sujetarnos a la autoridad que hay en este momento, al pastor que hay en el momento, al pastor que tenemos en la iglesia. A él debemos sujetarnos para poder tener esa autoridad espiritual. Un cristiano tendrá autoridad espiritual cuando esté en obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Obediencia. Debemos obedecer a Dios y a las autoridades que tenemos. Un cristiano tendrá autoridad cuando su identidad esté ¿en quién? En Cristo. Cuando tengamos eso claro en nuestras vidas, mis hermanos, ahí sí no hay quien nos pare, ¿cierto? Ahí sí, que se atengan los demonios, porque vamos a ir contra ellos. Cuando tengamos claro estos puntos: autoridad, sujeción, obediencia, estudio de la palabra,
comunión con Cristo, comunión con Dios. Ahí sí vamos realmente a empoderarnos y a ejercer esa autoridad. Amén. Dios y Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, soberano Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos cada paso para llegar al nivel de autoridad espiritual que tú quieres con nosotros, Señor. Señor, no importa si llegamos cansados del día a día, Dios. A veces, Padre, nos da vergüenza porque se anochece y amanece y no hemos ido a la palabra y la excusa es que llegué cansado. Es que son tantas cosas, Dios, ¿por qué me tocan tantas cosas? Pero cuando recuerdo que Jesús iba en la madrugada y te buscaba, pero cuando recuerdo la palabra, cuando dice que aún tarde de la noche despachaba a sus discípulos y él se apartaba a lo lejos, digo, ¿quién soy yo para decir que estoy cansada si solamente tuve que ir allí a trabajar? Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñes a someternos. Enséñanos a obedecer nuestras autoridades en el momento, Padre. Todos somos humanos y nos equivocamos, Señor, pero enséñanos a no ver los errores de los demás y a tener la excusa, pero es que Él es esto, pero es que Él es esto, pero ¿cómo me voy a someter a Él si ese es esto y esto y esto? Enséñanos, Señor, que debemos sujetarnos es a ti, Padre, que tú vas a premiar, Señor, si obedecemos a nuestras autoridades locales en la iglesia. Y que a través de la obediencia tú vas a dar bendición. Y que a través de la obediencia tú vas a dar fuerzas. Y que a través de la obediencia, Señor, tú vas a fortalecer ese cuerpo débil y cansado. Que a través de la obediencia, Padre, tú vas a dar huesos nuevos. Esos huesos cansados y débiles, Señor, tú los fortalecerás a través de la obediencia, Padre. Enséñanos a ir a la palabra. Enséñanos a humillarnos a través de la oración, Señor. Sin importar cansancio, sin importar enfermedad alguna, Señor. Solamente que haya en nuestro corazón el deseo de servirte. El deseo de estar contigo, el deseo de pasar ese tiempo especial contigo, Señor, para que así podamos llegar a tener esa autoridad, ese nivel de autoridad que tú quieres que tengamos, Señor. Enséñanos, soberano Dios. Danos la capacidad de obedecer, Padre. Regálanos la capacidad de someternos, Señor. Es que nos cuesta tanto, Señor, la verdad. Te confieso que sí nos cuesta, Señor. Someternos sin murmurar. Someternos sin criticar. Nos cuesta. Pero en esta mañana yo te pido que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Quita todo ese obstáculo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón para someternos. Y que podamos ver tu pureza. Y que podamos ver tu grandeza, Señor. Y que podamos descubrir realmente quiénes somos en ti, Señor Jesús. Que podamos descubrir realmente esa autoridad en ti, Señor. Que podamos descubrir quién somos en ti, Cristo Jesús. Que tú nos lavaste, que tú nos compraste con tu sangre preciosa. Y que se vaya de nuestras vidas el temor
temor y el miedo, Señor, para ejercer la autoridad que tú nos has dado, Padre. Enséñanos, soberano Dios, aleluya. Grande y poderoso eres tú, mi Señor. Grande y poderoso eres tú, mi Jesús, aleluya. Muchas gracias, Padre. Gracias, soberano Dios. Muchas gracias, Jesús, porque tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por soplar tu viento en este lugar. Gracias por estar en medio de nosotros. Muchas gracias, Espíritu de Dios, aleluya. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea el poder, Señor. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.